Vamos a hablar aquí un poco de introducción, son como unos 40 minutos, 45 minutos de introducción al tema de grandes volúmenes de datos, o Big Data, o Big Data, o como mejor les sirva decirle, y los componentes de SQL Server y de la nube que se pueden utilizar para trabajarlo. Entonces podemos empezar de una vez con los componentes. Solo para introducir el tema, acá, como les dije, vamos a ver solo una pequeña introducción. Si necesitan saber ya más detalles sobre cada uno de estos temas, que son los temas relacionados, pueden ingresar a esa dirección que se llama youtube.com/EduardoCastroM, y ahí se van a encontrar una serie de videos. Dentro de los primeros videos que se van a encontrar es introducción a Big Data, que es una introducción totalmente teórica, no relacionada con ningún fabricante. También se van a encontrar otros videos relacionados con todo lo que sería SQL Server, y en este caso también con bases de datos no SQL, que son todas las que están relacionadas con estos diferentes temas. Acá, dentro de lo que vamos a ver acá, es una introducción. Primero, era una introducción a lo que sería el concepto de Big Data, pero también una introducción a los diferentes componentes que hay desde el lado de Microsoft para poder darle respuesta a este manejo de diferentes cantidades de datos. Acá, usualmente Big Data está utilizado para administrar grandes cantidades de datos, donde el volumen es muy alto, donde hay variedad de información y donde tenemos que poder consolidarlos y analizarlos de alguna forma. Y se ha estado estableciendo en diferentes dominios. En diferentes dominios que van a tener algunos usos. Por ejemplo, en el dominio financiero para hacer vigilancia de comercio, puntajes de crédito, en todo lo que sería motores de recomendaciones de anuncios. De hecho, ustedes ya los que han trabajado con Big Data se tienen que saber cuál es el de los motores de recomendación de anuncios más grandes que hay. Amazon es uno, y el otro que vive de eso es Facebook. Facebook vive de anuncios directamente. De hecho, Amazon, cuando hablamos de Big Data, es uno de los que tiene el Data Warehouse más grande, digamos. Y el detalle que hay con Amazon es que todavía lo hace con bases de datos tradicionales. No lo está haciendo con NoSQL, sino que todavía es una base de datos relacional la que está manejando el Data Warehouse de Amazon. Contrario al Data Warehouse de Facebook, que está corriendo en Hadoop, ¿verdad? El Data Warehouse más grande no relacional que existe en este momento es el de Hadoop, que está siendo corrido por Facebook, y lo que hacen ellos es que ahí almacenan toda la información que hacen los usuarios. Cada vez que alguien le da clic, cada vez que alguien le da like a algún link, todo lo que está viendo se almacena ahí, y después con eso es que se pueden recomendar los anuncios. Usualmente lo que se tiene es de que tienen un clúster de alrededor de 4000 nodos físicos que están configurados en clúster, que es un clúster de Hadoop, que es la solución por excelencia que hay hasta este momento, o por lo menos la más utilizada, para poder estar ejecutando soluciones de Big Data. No sé si ustedes han oído hablar de Hadoop. Dentro de manejar grandes volúmenes de datos, como lo pueden ver aquí, que sería telecomunicaciones, gobierno, salud, existen dos tendencias que se pueden utilizar. Uno que serían las bases de datos columnares y paralelas, que eso es una evolución de las bases de datos relacionales. Dentro de las bases de datos columnares y paralelas entran los productos
ya conocidos, por ejemplo, el Exadata de Oracle está dentro de esa categoría. Es una base de datos paralela, columnar, que es un appliance, que pueden ir comprando ustedes por racks o por quarter racks, y dependiendo de la cantidad de información que quieran manejar, así agregan más racks a la granja. Y se va haciendo una máquina inmensa, que está compuesta por muchas máquinas dentro de ellas. Y ellos tienen su propio software de administración. Esa es la solución de Oracle. Vertica también tiene una solución muy parecida, que me permite hacer un appliance para manejar grandes cantidades de datos. Ahí estamos hablando ya de petabytes de información. Microsoft también tiene la solución que antes, el año pasado, se llamaba Parallel Data Warehouse, que ahorita lo vamos a ver, se llama Parallel Data Warehouse. Ahorita se llama APS, Analytics Platform System, le cambiaron el nombre. Pero igual es exactamente el mismo concepto que tiene Exadata. Es una base de datos tradicional que ha sido modificada, es una versión especial de SQL Server para correr en paralelo, en donde ustedes pueden tener, por ejemplo, 4 nodos, 16 nodos, 32 nodos, 64 nodos, y así pueden ir creciendo, en donde se comportan como una máquina completa. Se comportan como una máquina a pesar de que ser diferentes nodos físicos. Y es una base de datos paralela. Hasta ahí, esa base de datos paralela en el mundo Microsoft tiene un límite. Tiene un límite de la cantidad de petabytes de información que él puede manejar. Después que llegamos a límites más grandes de 10 petabytes de información, ya empiezan a utilizarse otros sistemas no tradicionales. En este caso, el sistema no tradicional por excelencia es Hadoop. Hadoop, que por acá lo tengo. Hadoop lo que hace es que es una solución de open source, es de código abierto, que me permite poder tener clusters bastante grandes para administrar información. Se basan en un sistema que no fue inventado directamente por Hadoop, sino que toda la base de lo que sería Hadoop es un sistema de archivos distribuido, en donde, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen, como les mencioné anteriormente, el clúster de Facebook, que son 3000 nodos. En este caso, ¿qué es lo que hay? Cuando se está almacenando esa gran cantidad de información, Hadoop se basa en algo que se llama el HDFS, o el Hadoop Distributed File System. El Hadoop Distributed File System lo que me permite es poder crear de forma lógica un sistema de archivos donde yo voy a guardar información, solo que de forma física está distribuido entre todos los nodos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se guarda información en Hadoop, él distribuye la información entre, en este caso, 10 nodos, 20 nodos o 30 nodos. Y cuando se consulta información, se consulta en paralelo a los 10, 20, 30 nodos que uno tenga. Esa es la diferencia que hay. Se basa, por si lo quieren ver ya más a detalle, se basa en una distribución o en un componente específico que está acá, que se llama el Hadoop, que es el Distributed File System. El Distributed File System está basado en un artículo de Google que se llama Bigtable. Por si quieren ver más adelante, lo que hace es que el HDFS es una implementación open source del sistema de archivos distribuido de Google, que es el sistema de archivos distribuido que ellos utilizan para almacenar toda la información. Entonces, la idea, si me la captan, es como que ustedes tuviesen un disco duro local, ¿verdad? Y ustedes crean ahí sus carpetas y cargan información, nada más que el HDFS lo que hace es de que lo hace entre n cantidad de nodos. En este caso de componentes de Hadoop se basa en lo que se llama el commodity hardware. En el commodity hardware utilizo los servidores más baratos que yo pueda tener. Entonces, ¿qué es lo que hay? Está hecho para, vamos a ver aquí, veámoslo aquí,
Ven ahí los nodos. Ahí tengo cada nodo tiene sus CPUs y cada nodo tiene sus discos. En este caso, si quieres saber la especificación de cada servidor, existe algo que se llama Facebook Open Architecture. El Facebook Open Architecture es el diseño que hizo Facebook de los servidores que le dan soporte a su clúster de Hadoop. Fue algo creado para eso. En las primeras etapas iniciales era cualquier server. Era cualquier server. Ya después lo hicieron así, digamos, diseñaron sus propios, por ejemplo, las fuentes de poder, los CPUs, cómo están distribuidos los discos en cada servidor, las conexiones que hay entre cada servidor, digamos, ese switch que está ahí, cómo están conectados, el rack, cómo está distribuido, las fuentes de poder, dónde están, todo eso. El que lo ha publicado es Facebook, como Open Architecture. Entonces, ese sería, está todo el diseño del hardware, por si alguien lo quiere replicar, ¿verdad? Entonces, se basa así. Entonces, la teoría que tienen ellos es de que, primero, cada uno de los nodos ve que tiene sus propios discos. Ahí tenemos un pequeño detalle. ¿Qué pasa si falla un disco? Hay redundancia. Lo que pasa es que no hay redundancia a nivel de los discos internos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos en cada uno de los nodos utilizan la arquitectura JOT, Just a Bunch of Disks. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ellos están ahí. Cada uno de esos nodos, cuando guarda información, esa información se replica en 2 nodos más. Ven que ahí aparecen 3 nodos. En este caso yo tengo el nodo, almaceno la información, y de una vez, cuando guardo acá, se replica a otro nodo, y se replica a otro nodo. Entonces, en el caso de que falle un nodo, tengo los otros 2. Existe un componente que es como el nodo maestro. Existe un nodo, como el nodo maestro, donde está todo el metadata, donde me dice dónde está almacenada qué información y dónde está replicada. En el caso de que se muera un servidor o empieza a fallar un server, él lo quita como nodo principal para esa data y pone otra de las copias. Así es como funciona. Ven que el esquema es distinto al tradicional, porque el tradicional usualmente uno tiene una SAN, tiene los servidores, tiene un clúster, tiene un montón de conceptos. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Por qué es que lo replican así? Digamos que lo que yo tengo ahí, que es el ejemplo clásico, es que para lo que empezaron a utilizarlo Facebook, tanto como Google, era para analizar los logs de los servidores, de los web servers. ¿Sí? Entonces ellos, en este caso de Facebook y de Google, generan terabytes de logs por hora. O sea, es tantas las personas que lo utilizan que generan terabytes de información por hora. Y ellos necesitaban saber algo tan sencillo como era cuál es la página más visitada, cuánto dura una sesión de un usuario, ¿cierto? Entonces, en el modelo tradicional que nosotros podríamos tener, hubiésemos creado una base de datos inmensa y ahí ponemos todo, ¿verdad? Y eso conectado a una SAN. Y después le enviamos un query. Y el motor de base de datos verá cómo lo resuelve, ¿cierto? Ese es el modelo tradicional. En ese otro modelo cambian la forma de almacenar datos. Entonces, en el modelo tradicional yo le decía, guardo en una tabla lógica y después ahí tenía los discos físicos o de la SAN donde iba a estar distribuido. En este modelo dice, es cuando yo digo, y voy a insertar en Hadoop, yo le digo, inserto, y él me empieza a distribuir los datos y me los distribuye en chunks. Me los distribuye chunks en cada nodo. En este caso, ellos lo manejan de 128 KB, pero eso es configurable. A veces ese es el default, digamos, como para hacer pruebas, ¿o no? Entonces, él los hace en chunks. Entonces, él divide los datos. Y ahora la información está almacenada en muchos nodos. Ahora, quiero hacer una consulta, ¿cierto? En el modelo tradicional, yo envío un Transact SQL, ¿verdad? Un TSQL, y el motor me lo soluciona. En el modelo de Hadoop, se basa en un concepto que se llama MapReduce, que también fue inventado por Google. En el concepto de MapReduce se contiene el concepto de un job. Por ejemplo, un job puede ser, cuénteme cuánto duró una sesión de un usuario. Ese podría ser un job. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En la versión original, lo que hacían era que escribían un programa en C++,
vean aquí, se escribe un programa en C++ que ese es el job que se tiene que ejecutar en cada nodo. Y entonces ahí es donde viene el concepto de MapReduce. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo tengo un job, es un programita, y ahora le digo, este programita lo que hace es contar. Y va a cada nodo que tiene un pedacito de los datos y cuenta lo de ellos. Después de eso, él obtiene el resultado y después se genera una etapa que se llama reduce. El reduce es, cuando todos me respondieron, sumo todas las respuestas para dar la respuesta al usuario. Ese es el modelo con que ellos se basan. De hecho, aquí está vamos a verlo acá, el job tracker. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que digo aquí? Tengo un job tracker, tengo un task tracker, y cada uno de los nodos, ven que ahí está el name node, que ese es como el nodo maestro que sabe dónde están las cosas. Entonces, yo genero una tarea, se lo envío al name node, él sabe a qué nodo se lo tiene que enviar. Cada nodo recibe el programita, lo ejecuta, recorre sus datos y da una respuesta, da una respuesta, da una respuesta, después se unen todas las respuestas y eso se da la respuesta final. Esa forma de trabajar igual es la base de Hadoop. Ven que es muy distinto a la forma tradicional. Se ocupan muchos nodos. Digamos, acá, como lo puede ver, aquí lo que se tiene es que un clúster que se respeta de Hadoop son cientos de nodos. De hecho, no hay ningún data warehouse más decente que sea de 2 nodos de Hadoop. Todos empiezan como de 1000 nodos, 1500 nodos, 2000 nodos, 3000 nodos. Entonces, lo que hacen ellos es que tienen al final lo que están haciendo es invirtiendo mucho hardware para obtener una super máquina. ¿Cierto? Es lo que están haciendo, es una máquina grandota. Al final, lo que hicieron fue distribuir la carga. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron precisamente porque, si ustedes ven un video que está ahí publicado de Google, que se llama YouTube Scalability, así se llama. En YouTube Scalability muestran ellos toda la historia que se dio de cuando empezó YouTube y después querían hacer análisis sobre YouTube y hacer que creciera. Y ellos empezaron precisamente con MySQL, primero como sistema de archivos normales, después con MySQL, tratar de escalar y nunca lograban llegar al tiempo de respuesta. Por más grande que hicieran el clúster de la base de datos tradicionales, siempre llegaban a un tope y no podían obtener el tiempo de respuesta que ellos querían. ¿Lo ven? Entonces, lo que hicieron fue inventar este tipo de distribución, que requiere mucho hardware, sí, requiere mucho hardware, pero eso es donde empieza ya todo el ambiente de Big Data, que es, ¿cuándo es que yo de verdad tengo Big Data? ¿Cierto? Porque usualmente la mayoría de las empresas lo que tienen son bases de datos grandes o data warehouse grandes, que todavía se pueden resolver con máquinas tradicionales. Yo lo podría resolver con una máquina tradicional, con servidores locales, con varios nodos, podría tener un clúster de 4 o 8 nodos y podría resolver el problema. No necesito esto todavía. O si ya la base de datos tradicional, basadas en relacional normal, ya no me da la talla, puedo pasarme a los appliances. En este caso, como el Exadata de Oracle, o como el APS de Microsoft, o como la solución de Vertica, o como la solución de IBM. Esas también tienen un límite. Tienen un límite en la cantidad de información que pueden manejar. Cuando ya la compañía llega a ese límite, es que ya empiezan a considerar ese otro tipo de soluciones. Hadoop es uno de ellos, ¿verdad? Pero igual, no es para todas las empresas. ¿Quiénes son los clústeres de Hadoop más utilizados? Por ejemplo, sería el de Facebook, ¿verdad? Que son miles de millones de usuarios. Está Google, que es el que lo utiliza. Está Yahoo, que es el que inventó Hadoop, con base en lo que hizo Google y lo distribuyó y lo hizo open source. Está Yahoo, ¿y para qué lo creen que lo utiliza Yahoo? Ellos tienen el portal, como el yahoo.com, y ellos venden publicidad.
Entonces, el problema que tenían que hacer era un problema de resolución de clickstream. El clickstream análisis es de que yo tengo un sitio web inmenso, tengo un sitio web y no tengo 100 usuarios, tengo miles de usuarios que están utilizando el sitio web en ese momento. Y yo quiero saber cuáles son los clics más utilizados, o dónde hace clics las noticias, en qué tipo de contenido. Entonces, lo que tenía Yahoo era miles de servidores de Apache atendiendo su sitio web, y eso generaba logs, y necesitaba analizar esos logs. Entonces, crearon un clúster, creo que empezaron con 1000 nodos para hacer el análisis. ¿Y por qué es que necesitan tanto poder de procesamiento? Porque con base en los clics, así venden la publicidad, y así le ponen precio a la publicidad, y necesitan ese análisis muy rápido. No se pueden esperar a un query que tarde horas, sino que necesitan mucho más rápido. De hecho, de Hadoop ha salido diferentes versiones. Hay otra versión que se llama Accumulo. Accumulo lo que me permite es generar un data warehouse basado en base de datos no SQL que me trata de devolver resultados en tiempo real. O sea, conforme van entrando los datos, él va calculando y le puedo ir diciendo cuál es lo más popular, cuál es lo menos popular. ¿Y por qué es que ellos pueden darse ese lujo de tener este tipo de tecnología e invertir tanto? Son miles de millones de dólares, son billones de dólares los que hace Facebook por publicidad. Así es. Igual que Google AdWords. ¿Han visto esos miles de millones que tiene Google? La mayoría es por publicidad, no es por los Google Apps. Uno lo ve. Entonces, por eso es de que es rentable para ellos. Entonces, cuando entra uno en un proyecto de estos, de Big Data, lo primero que hay que saber es si de verdad yo tengo Big Data. ¿Cierto o no? Y si yo lo puedo resolver con tecnologías tradicionales o no. En todos los fabricantes se ha dado una tendencia. Digamos, tanto en Oracle, Microsoft o IBM, que son los más que uno utiliza como referencia. Cuando ellos hablan de Big Data y entran a su página, van a encontrar que le da toda la solución del stack, digamos, del caso de Oracle o de Microsoft. Entonces empieza Big Data, entonces análisis de datos, entonces empiezan y le ofrecen la base de datos tradicional. Después vienen y le ofrecen, ok, ya la base de datos tradicional no le da la talla, le ofrecen el appliance. En el caso de Microsoft le ofrece Fast Track, que es una máquina que ya está preconfigurada. Pero eso no llega al petabyte de información, no llega. Entonces, si usted ya se acerca al petabyte de información, le ofrecen APS. En el caso de Oracle le ofrecen Exadata. En el caso de IBM también le ofrecen una solución. Pero cuando ya su información ya no son un petabyte, sino que son, en el caso de Facebook, 80 petabytes de información, lo que hacen es que le ofrecen Hadoop. Y lo que le están haciendo ahora para ofrecer Hadoop, usted ha visto que es mucha inversión, ¿cierto? Tener un clúster de Hadoop es caro. Un clúster que maneje toda esa información. Entonces lo que me están haciendo ahora es ofrecerme eso como servicio. Y ahí es cuando me lo ofrecen en la nube. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Le puedo comprar o alquilar, en este caso es alquilar, le alquilo un clúster a IBM o le alquilo un clúster a Microsoft en Azure de N cantidad de nodos de Hadoop. Pero es de que, como esas inversiones son tan grandes, están ofreciendo eso. ¿Sí? Y lo que me cobran es por hora. Este es un ejemplo, ven que lo que dice, es el montón de hardware que se utiliza. Esta es una foto real del 2007 del clúster de Hadoop de Yahoo. Lo ven, todos esos racks solo para estar analizando logs. Es igual, no es barato. No es barato entrar en este mundo. También no es barato entrar en el mundo de las otras bases de datos, que son por ejemplo, SAP HANA o el Exadata. Por ejemplo, para ponerles una idea, en este mundo, digamos, de las bases de datos, tenemos las tradicionales, las paralelas,
en el mundo Microsoft, que es el más barato, digamos, un Quadro Rack cuesta $250,000 y un rack cuesta $1,000,000 en el mundo Microsoft, que es más barato que el mundo SAP o que es más barato que el mundo Oracle. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un clúster de Hadoop, pero es académico para hacer pruebas. ¿Lo ven? Por eso es que, pero sí les queda claro, digamos, lo que es la diferencia, ¿verdad?, entre esto y esto. Porque ahora se ha puesto muy de moda el análisis de Big Data como concepto y la gente se imagina algo así. Los que empiezan, no sé si les ha pasado, lo que yo necesito es algo como esto para poder hacerlo. De hecho, acá les voy a mostrar el otro producto. Que es la solución de Microsoft. Dentro de la plataforma de Microsoft, ellos no se complicaron mucho a la hora de estar administrando todo lo que serían las grandes cantidades de datos. Entonces, ellos tienen la base de datos relacional, normal, tienen el Parallel Data Warehouse, que se los voy a mostrar acá. Tienen el Parallel Data Warehouse. El Parallel Data Warehouse es una versión especial de SQL Server, que esa versión sí puede manejar petabytes de información. Por ejemplo, el SQL Server tradicional, lo que más que puede llegar es a manejar terabytes. Cuando estamos todavía en la cantidad de n terabytes, todavía lo podemos manejar con SQL normal. Cuando ya llegamos a petabytes de información, ya el SQL Server normal no da la talla. Entonces, lo que tiene Microsoft es el Parallel Data Warehouse. El Parallel Data Warehouse, ¿cómo se vende? Es por racks, como lo ven acá. Y el rack, en la parte superior, ahorita se lo voy a mostrar, está dividido en 3 partes. En la parte de arriba, lo que tiene es n cantidad de blades. Digamos, eso usted lo compra, lo configura. Que cada uno de esos blades tiene una versión especial de SQL Server, que lo que hace es que me permita procesamiento paralelo. Entonces, desde el punto de vista lógico, cuando yo me conecto a una instancia de SQL Server, a un servidor. Pero por dentro, lo que tengo ahí podrían ser 16 nodos, que cada uno de esos 16 nodos hablan entre ellos para poder procesar la información, para poder hacer la consulta. Y ahí sí tienen una SAN, ¿verdad? Ellos pueden estar conectados a una SAN o pueden estar conectados a una SAN que sea externa o pueden estar conectados a una SAN que esté ahí abajo, en el mismo rack, dependiendo de la capacidad de información que yo quiera. ¿Cómo funciona esto? Tengo esto. Si mi dato o mi procesamiento necesita más información, yo puedo pedir un rack solo con compute nodes, que serían solo puro server. Puedo pedir otro rack solo con storage, para que almacene ahí el storage. Y si yo tengo que hacer cargas de datos o transformaciones de datos, puedo pedir otro rack que solo se encarga de carga de datos. ¿Lo ven? Pero igual tiene un límite. Cuando ya pasa el límite, por ejemplo, ya no lo pueden manejar. O sea, ya el rendimiento que da ya no es suficiente para que él pueda procesar. Entonces, lo que ofrece Microsoft es un conector hacia un clúster de Hadoop. Por eso les preguntaba si lo habían visto. Entonces, si en el dado caso de que la empresa necesite manejar, y el caso de negocio necesite manejar mucho más información, entonces Microsoft no se complica, y lo que hace es de que necesita manejar esa cantidad de información, hágalo con Hadoop. Y hay un componente que está acá que se llama Polybase. El Polybase es un componente que hizo Microsoft que permite hablar directamente con Hadoop. Ven que aquí está el clúster. Y dentro de este clúster de Hadoop, él se puede conectar a diferentes versiones.
La primera que podría yo correr aquí es HD Insight. HD Insight es la versión de Microsoft de Hadoop que yo puedo instalar sobre Windows. Pero necesitaría muchos nodos, ¿cierto? Me saldría un poco difícil poder instalar tantos nodos, pero yo tengo la posibilidad de poder ejecutarlo. Si yo no quiero invertir en todos los nodos que están con HD Insight para correr un clúster de Hadoop, lo que puedo hacer con Microsoft es, como lo ven acá, rentarle los nodos de Hadoop. Y eso se llama, dentro de Windows Azure, Microsoft Azure HD Insight, que es algo tan sencillo como ir al portal de Azure, no sé si lo han usado, de la nube de Microsoft. Dicen File, New, Servicio, HD Insight y le dicen cuántos nodos quieren. En este caso ven de que tengo esa opción. Y el ambiente ideal para estar administrando esto es de que mis servidores, por ejemplo, si yo estaba haciendo el análisis de ClickStream, es que mis servidores también estén alojados en un proveedor de nube. Si están en un proveedor de nube, los logs ya están allá, entonces solo se conectan entre ellos. Y yo puedo hacer esa transformación y pago por la cantidad de tiempo que lo esté utilizando. Si yo no lo quiero utilizar Microsoft, existen dos opciones, o varias opciones. Una es que yo instalo un montón de clústeres de Linux y él se conecta al clúster de Linux. Si no, se conecta a otro proveedor que se llama Cloudera, no sé si lo han oído. Cloudera, que me ofrece también servicios, y yo le podría comprar un clúster a Cloudera, ya sea instalado local o como un servicio en la nube, ideal un servicio en la nube, y él se conecta, o si no, con Hortonworks. Hortonworks es otra distribución de Hadoop que pueden correrlo localmente o como un servicio, todo depende de cómo lo quieran estar administrando. Así es como lo hace Microsoft. Desde el mundo de IBM, ¿qué es lo que hace IBM? IBM llega igual hasta cierto punto con su tecnología. Después, adivinen qué es lo que hace. Un conector hacia Hadoop. Si entra a Oracle, aunque la mayoría de los fabricantes, si ustedes, o la mayoría de los proveedores, si ustedes empiezan con una solución de estas, primero van a tratar de llevarlo en el modelo tradicional antes de llevarlo al modelo de Hadoop. A menos que usted ya lo tenga. Casi van a tener que hacerlo, digamos. No sé si ustedes, igual, HP vende el Parallel Data Warehouse de Microsoft. Entonces, cuando uno entra a una solución de Data Warehouse o de Big Data, lo primero es servidores tradicionales, que para eso incluso HP tiene un paper ahí, que es el Reference Architecture, pero llega hasta cierto punto, cierta cantidad de teras. Ya después que sigue más de esos teras, la siguiente etapa que sigue es Fast Track. Si ya después que no tengo Fast Track, la siguiente etapa que sigue es Parallel Data Warehouse o APS, que igual HP vende eso, vende esos racks ya especializados. Y si ya no llego yo con el Parallel Data Warehouse o con el APS, ya sería considerar el Hadoop. Ven que es una evolución, pero existen diferentes tecnologías que se pueden estar combinando. En el caso de Microsoft, tengo esto, lo que sería el HDFS Bridge, que lo que me permite es poder estar integrando estas soluciones. Por ejemplo, aquí tengo este clúster de Hadoop, donde ahí está ya configurado, y tengo aquí estos componentes que yo puedo estar haciendo, que están corriendo directamente acá, configurados por Microsoft, que me permiten la conexión con el Parallel Data Warehouse. Ven que ahí se llama HDFS Bridge. Dentro del HDFS Bridge, lo que me permite es algo bastante interesante. El Parallel Data Warehouse es un Data Warehouse relacional paralelo. Pero ¿qué pasa si yo quisiera combinar información entre esas tablas que están ahí con información que está en Hadoop? Ese bridge lo que me permite es poder crear tablas externas. Recuerdan que el Parallel Data Warehouse tenía un campo que decía HD Insight.
En el HD Insight, que es la versión de Hadoop de Microsoft, puedo crear una tabla externa que está en el otro clúster de Hadoop. Y después puedo hacer una combinación de datos de mi base de datos paralela con la base de datos que está haciendo referencia al clúster de Hadoop y poder relacionar la información. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen enviando consultas de HiveQL hacia el clúster de Hadoop. Y una vez que se obtiene esa información, se combina con la información que yo tengo en mi Data Warehouse. Una vez que yo tengo esta información en esta Data Warehouse, ya puede ser consumido por las otro stack de herramientas de BI de Microsoft. ¿Lo ven? Es toda una serie de componentes que yo lo puedo estar haciendo. O, si no, yo puedo hacer también una combinación, que es esta. Tengo diferentes fuentes de datos. Vean ya la integración. Tengo lo que sería el Data Lake de Hadoop, que podría ser Cloudera, puede ser Hortonworks, puede ser HD Insight, lo que ustedes quieran. Incluso ahora están incluyendo MongoDB. Ha agarrado mucha fuerza Mongo. Y vean que yo puedo decirle desde el Parallel Data Warehouse o el APS que envíe consultas hacia este clúster especializado. Después que yo tengo esta información consolidada en el Parallel Data Warehouse, puede ser consumido por las diferentes fuentes de Microsoft, que serían ya los ambientes normales. Ven que son toda una serie de componentes. Lo primero que hay que tomar en cuenta con esto es de que, ¿qué componentes necesito yo? Vean, aquí donde está ahí el SQL Server Data Marts. ¿Lo ven? Entonces, cuando a uno le sale cualquier tipo de estos de negocios, le sale aquí un caso de negocios, pero tiene que tomarse en cuenta primero eso. Lo puedo hacer con un SQL Server normal o con una base de datos normal. ¿Hasta qué límite llega? Si no lo puedo hacer con esa base de datos normal, utilizo hardware especializado. Si ese hardware especializado ya no me sirve, me voy por el Parallel Data Warehouse. Si el Parallel Data Warehouse ya no me sirve, entonces voy por el Hadoop. Sí, hay algo que sí hay que, como usted lo dijo, estudiar Hadoop, porque en muchas empresas de Estados Unidos que ellos manejan grandes cantidades de información, el ambiente ideal para implementarlo ha sido Hadoop. Hay muchas versiones de bases de datos no SQL, pero como siempre dicen, Hadoop fue el primero que empezó. Entonces es con ese el que se implementa todo. Puede ser una versión de Hadoop o puede ser la competencia de Hadoop. Por ejemplo, existe Hypertable. Hypertable también hace una distribución en diferentes nodos y permite una serie de consultas. Existe también, dependiendo de la información de Big Data que uno quiere analizar, podría ser que sea mejor MongoDB, que es otra que está tomando mucho auge. De hecho, muchas empresas serias lo están utilizando para hacer el análisis. O podría ser la competencia, que sea Cassandra, que es otra base de datos no SQL. Entonces, en estos ambientes de ambientes no tradicionales, de información no tradicional, que sería no SQL, casi siempre el de referencia es Hadoop, pero podría ser de que se encuentren con proyectos donde Hadoop no aplica, por la naturaleza de los datos. Entonces es mejor, o tal vez pueden ser que hayan elegido que hayan utilizado algún otro tipo de base de datos. Las bases de datos no SQL están como por tipo. Entonces hay unas que son orientadas a registros, hay otras que son orientadas y optimizadas para manejar logs, otros que están orientadas a manejar pseudoobjetos, entidades, otros están orientadas a manejar grafos, otros a manejar redes. Les había dicho de que Hadoop había sido para analizar datos. Entonces Hadoop, al inicio les había dicho que que eran scripts en C++, después fueron scripts en Java, pero eso todavía era muy difícil. Entonces crearon algo que se llama HiveQL. HiveQL es un pseudo Transact SQL que corre sobre un clúster de Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer algo como esto, crear tablas. Se parece a la creación de una tabla
normal, por lo menos se llama create table, ¿verdad? Por lo menos así empieza. Y yo después le puedo empezar a cargar información. O puedo hacer algo que yo he visto que es muy utilizado en el clickstream, que es esto. Create external table. Les he dicho de que esto salió en Yahoo para lo que era analizar los webs, los logs de los webs. Entonces, le generaron esta opción que se llama Create External Table, donde yo le puedo decir, créeme una tabla, lógicamente va a existir en el clúster de Hadoop, pero físicamente va a estar almacenada en este directorio. Y en ese directorio lo que hay es un montón de archivos, de log. Entonces, cuando yo hago una consulta, me parece que estoy haciendo contra una tabla tradicional, pero por debajo él está parseando los archivos. Entonces, es muy rápido hacerlo. ¿Por qué? En el modelo tradicional de un data warehouse tradicional, ¿qué tendría que haber hecho? Hacer un programa de carga, que me lo parseara, después llevarlo a staging, limpiarlo, después de que está en staging, limpiarlo, ponerlo en la tabla de hechos. Y después hacer el análisis. Con esto ven que lo hacen directo. Y otro detalle que tienen estas bases de datos no tradicionales o no SQL es de que no todos los filas tienen que tener la misma cantidad de columnas. No sé si han visto ustedes, de fijo tienen que haber visto los logs de un web server, ya sea de Internet Information Server o de un Apache. Dependiendo de cómo lo hayan configurado, hay más o menos columnas en los logs. Entonces, me podría haber encontrado que un servidor tiene 10 columnas en los logs y otro servidor tiene 15 columnas en los logs. ¿Qué pasa en un ambiente tradicional? Yo tendría que haber creado una tabla que tuviese todas las columnas y después cuando estoy haciendo la carga, haciendo cada uno de las variaciones, pues si viene o no viene la columna, si está vacía o no está vacía. En el caso de Hadoop y los sistemas no SQL, ya están diseñados para que creo una tabla donde yo digo, tengo estas columnas, pero si viene una fila con otra columna, se la agrega. Y si hay una fila que solo tiene 3 columnas, pone solo 3 columnas. Ven que va en contra de lo tradicional del relacional, donde todo tiene que ser estructurado. Y cuando yo hago un query, si esa fila tiene esa columna, la toma en cuenta. Y si no la tiene, no la toma en cuenta. ¿Lo ven? Porque ya para cerrar, otra de las cosas que tienen estos sistemas es que sirven para hacer aproximaciones. O sea, no es como un sistema financiero, que yo tengo que sumar y todo me tiene que cuadrar, ¿verdad? Recuerdan, en contabilidad, debe y haber, tiene que quedar igual, ¿verdad? En estos sistemas, usualmente se utilizan para averiguar patrones, para clasificar a la gente. Entonces, por ejemplo, es para averiguar tendencias de publicidad, de qué está hablando la gente. Entonces, cuando yo digo, ¿de qué está hablando la gente? Por ejemplo, que es otro de los casos de Big Data, es el sentiment analysis, análisis de sentimiento sería en español, que es qué le gusta a la gente o no. Por ejemplo, ha visto que mucha gente utiliza los hashtags, entonces ponen tags buenos o hash buenos o malos sobre algún tema. Entonces, en este análisis lo que interesa es saber si la gente está contenta o no sobre algún tema. No necesariamente cuántas personas. ¿Ve? Son aproximaciones. Entonces ve que cada uno tiene su nicho de mercado. Entonces, si uno lo que quiere es ambientes exactos, precisos, de análisis, con números precisos, ¿qué es lo que necesita? Un relacional normal. Por eso es de que si ustedes buscan Big Data, se van a encontrar a la par Hadoop. O sea, porque las grandes las están utilizando. Entonces, como pueden ver, ya para ver, esto nos resume todo lo que podemos ver, entre todo sería el análisis de Big Data, que sería diferentes herramientas. ETL con Integration Services, Data Quality Services, Master Data Services, ETL con el Data Warehouse Loader, que es para cargar grandes cantidades de datos hacia el Parallel Data Warehouse, Big Data, el Parallel Data Warehouse
y después tenemos las herramientas de BI. En cuanto a los fabricantes, existen diferentes fabricantes que me dan soporte. Entre estos está Dell, HP y está Quanta, que fabrican los diferentes racks ya especializados para manejar Big Data. Entonces, con esto, yo creo que cerramos. Cualquier tema adicional, ahí está, digamos, en YouTube, Eduardo Castro M, está, por ejemplo, varios videos donde se explica todo lo que sería el Parallel Data Warehouse de Microsoft, ya a detalle. O si quieren saber sobre el Fast Track, digamos, específicamente el de HP, hay un video que se llama HP Fast Track para SQL Server, y ahí explica cada uno de los componentes y hasta dónde llega cada una de las soluciones de Data Warehouse con Microsoft y HP específicamente. O si no, me envían un correo electrónico.